el Señor dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Y por qué el Señor usa este ejemplo, el ejemplo de la sal? Entonces, cuando empezamos a observar ¿qué es la sal? La sal tiene cloruro de sodio, dos componentes, el cloro y el sodio. La sal es antiséptica, sirve para preservar. La sal es sal por su sabor. El Señor dice, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. La sal tiene mucho valor cuando da sabor. El Señor Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Por eso el Señor dejó la gran comisión. Dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿Qué es lo que quiere el enemigo de nuestras almas? Justamente que no prediquemos el Evangelio. Si como iglesia dejamos de predicar el Evangelio, dejamos de dar sabor. Y el Señor dice, no sirve más para nada, sino para ser hollada y pisada por los hombres, y hollada por los hombres. Por eso, ¿qué responsabilidad tenemos? Los creyentes, aquellos que hemos aceptado a Cristo como Salvador, si el Señor nos dejó en este mundo, es para que seamos sal, para que demos sabor, para que aquellos que no conocen a Cristo, nosotros podamos llegar con el mensaje. Y no solo en el púlpito, sino cuando tengamos oportunidad de hablar con familiares, con amigos, con compañeros de estudio, con compañeros de trabajo. Tenemos que ser sal. ¿Para qué? Para que realmente ellos quieran tener lo que nosotros tenemos. Entonces, por eso el Señor dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Y Él dice, si la sal se desvanece, si la sal pierde el sabor, no sirve más para nada. Esto es algo muy fuerte, pero que nos tendría que hacer recapacitar a cada uno de nosotros. Dice el Señor, si dejamos de dar sabor, si perdemos el sabor, no servimos más para nada. Entonces el Señor nos tiene para que seamos sal y para que podamos llevar el mensaje del Evangelio a aquellas personas que no tienen a Cristo como Salvador. Dice, los influencers de este tiempo tratan de influenciar de todas formas, y esto lo hacen por dinero. Entonces, ya sabemos que nuestros teléfonos, ¿no? Entonces nosotros usamos el teléfono y ellos ya saben qué es lo que nosotros miramos o buscamos, y ellos tratan de darnos justamente lo que nosotros podamos sentir atracción y podamos comprar. O sea que ellos lo hacen muy bien, lo hacen por dinero, ¿no? Persiguiendo otro fin. Ahora, nosotros como iglesia tenemos que influenciar en la sociedad. Por eso nosotros tenemos que esforzarnos en ser sal, en predicar el Evangelio, pero no solo muchas veces predicar el Evangelio, sino predicar con nuestro testimonio. Es muy importante el testimonio. Es muy importante que ellos observen cómo nos movemos y cómo hablamos, cómo procedemos. Hay muchas personas que, si nosotros a veces no predicamos, pero ellos nos están observando. Ven si realmente nosotros nos prendemos en esos chistes que ellos hacen de doble sentido. Entonces, cuando ellos observan nuestra forma de actuar, les llama la atención. Entonces, muchas veces nos preguntan porque sienten curiosidad, porque nos ven caminar distinto a cómo camina el mundo. Entonces, si eso pasa en nuestra vida, entonces estamos siendo sal. Aquellos que nos rodean nos están observando y están viendo que nosotros tenemos otra conducta, tenemos otro testimonio, ¿no es cierto? Entonces,
qué importante es que nosotros podamos ser sal y que aquellos que no tengan a Cristo, por la curiosidad, nos pregunten y nosotros tengamos la oportunidad de predicar el Evangelio. ¿Cuántas veces hay creyentes que se han negado en sus trabajos a hacer cosas que iban en contra del pensamiento de Dios? Por ejemplo, a defraudar, a mentir, que para el mundo es, vamos a decir, normal. ¿Cuántas veces creyentes que han sido policías, ¿no es cierto? Y bueno, y cuando querían que ellos hagan algo, y ellos decían, no, esto ofende a Dios, entonces no lo hacían. Y los creyentes podemos ser de testimonio a aquellas personas que no tienen a Cristo. Esto es influenciar en el mundo, influenciar en aquellos que no conocen a Cristo. Y por eso, yo mirando este texto, digo, cuánta enseñanza. El Señor toma el ejemplo de la sal y nos dice, vosotros sois la sal de la tierra. Y nos dice, si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? Dice, no sirve más para nada, sino para ser echada, para ser hollada, para ser pisada por los hombres. La iglesia seguirá siendo iglesia si puede ser sal, predicando la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Qué importante es esto, ¿no? Que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo de Dios, le hace esta recomendación a Timoteo. Timoteo era un joven y le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que lo pone a Dios y al Señor Jesucristo como testigos. Por eso le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. En su manifestación y en su reino, le dice que prediques la palabra. Por eso, qué importante es predicar la palabra de Dios y que podamos pensar y recapacitar que el Señor nos está diciendo, ustedes son la sal de la tierra. Hay distintas formas, podemos predicar el Evangelio hablando del Señor, predicando el Evangelio, pero también lo tenemos que hacer cuando cantamos y damos testimonio de nuestra fe. Hoy nos encontramos con muchas canciones que no tienen un mensaje, sino que son frases. Se repiten frases. Y creo que esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Como iglesia también damos testimonio cantando, alabando a Dios. Y una de las cosas que a mí me preocupa es cuando las canciones no tienen un mensaje. Ahora esto yo lo entiendo por la siguiente razón. Hay muchas canciones que estamos cantando en las iglesias que son canciones que no tienen doctrina. Son canciones que cualquier credo los puede cantar. ¿Por qué? Porque no tienen un mensaje bíblico, un mensaje doctrinal. Entonces, aquellos que quieren hacer dinero con las canciones que hacen, entonces ellos quieren tener la mayor cantidad de público posible. Entonces, para tener la mayor cantidad de público posible, hacen canciones que contienen frases nada más, no tienen un mensaje bíblico. Por eso muchas veces me dicen, ¿y vos cómo pensás que se puede solucionar esto? Bueno, tenemos que cantar la Biblia, tenemos que cantar los salmos. Tenemos que cantar el mensaje del Evangelio que encontramos en la palabra de Dios, para que cuando cantemos surja efecto en aquellos que nos escuchan. Por eso la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. Ahora fíjense cómo el enemigo trata de que nosotros saquemos las buenas canciones, los buenos coros que tienen buen mensaje, buen contenido, y se reemplacen por coros que son coros ecuménicos, que lo pueden cantar todos los credos. ¿Por qué? Porque no tienen doctrina, porque no tienen contenido. Entonces, qué importante es que nosotros también podamos ser sal en este aspecto, que podamos cantar la Biblia, que podamos
dar el mensaje que Dios nos ha dejado en su palabra. Si así lo hacemos, la alabanza, la adoración, los himnos de testimonio o los coros de testimonio que cantemos en la iglesia serán de bendición para aquellas personas que no tienen a Cristo. Pero si cantamos coros que son ecuménicos y que lo pueden cantar todos los credos, eso es como no tener sabor. O sea, no va a haber resultados en aquellos que escuchan. ¿Por qué? Porque no estamos cantando la Biblia. Que el Señor nos ayude para que ustedes y yo podamos ser sal. Y que en este versículo, uno dice, en un versículo sí, el Señor nos deja una enseñanza grandísima, grandísima, y nos dice, vosotros sois la sal de la tierra. Nunca me voy a olvidar de un hermano que se llama Luis Cobaso, y una vez le pregunté, un hermano de Villarreal, le pregunté cómo había aceptado al Señor como Salvador. Entonces me dice, mirá, yo no encontraba vacante para mi hijo y recorrí muchas escuelas y no había vacantes y yo estaba desesperado, me dice este hombre. Dice, y fui a la escuela evangélica de SEA, dice, y ahí me atendió el hermano Aníbal Palazzo, me atendió muy bien, dice, y anotó a mi hijo en la escuela. Entonces este hermano Luis Akroski anota a su hijo en la escuela y pronto llegó Semana Santa y lo invitaron, le hicieron una invitación especial, le dijeron que había una reunión de Semana Santa y este hombre acepta la invitación ya que había sido muy bien atendido por el hermano Palazzo y entonces dice que este hermano va a la iglesia y el coro en esa oportunidad cantó el himno crucificado por mí fue Jesús, de tal manera me amó. Y creo que todos conocemos este himno. Pero lo cantó el coro de la iglesia. Y dice que esto fue algo que le llamó la atención y le llegó a su corazón. Y dice que este hombre estaba conmovido escuchando el coro y escuchando el mensaje que la letra de las canciones estaban dando. Entonces dice que escuchó el mensaje con total atención. Habló el hermano Mario Mulchi en aquel tiempo, ¿no? Y dice que este hermano apenas terminó de predicar, hizo la invitación y él se levantó del banco y aceptó a Cristo como Salvador. Y él me contaba su testimonio y me dice, no sabés qué bendición fue para mí escuchar ese himno. Escuchar el himno crucificado por mí fue Jesús, de tal manera me amó. Dice, esto me preparó para escuchar el mensaje del Evangelio. Escuché el mensaje del Evangelio, dice, y salté del banco y acepté a Cristo como Salvador. Por eso, hermanos, les animo para que ustedes también puedan ser sal en las cosas que cantan para Dios y que cantan también como testimonio del Evangelio. Por supuesto que el enemigo va a tratar por todos los medios de que no se cante la Biblia. Y es por eso muchas veces el himnario ha tenido un montón de críticas, pero no hay nada que lo reemplace en cuanto al contenido bíblico que tienen sus himnos y sus canciones. Por supuesto que hay coros que les digo que a mí me encantan. Muchas veces me dicen, no, a vos lo único que te gusta son los himnos. Yo les digo, no, a mí me gustan los coros. Pero ¿qué es lo que yo observo? El contenido. Que haya sal en el coro que cantamos, como los himnos. Que haya un contenido bíblico. Entonces ahí vamos a llegar a aquellas personas que no tienen a Cristo como Salvador. No hay nada peor que ser un creyente sin sabor. No hay nada peor que un creyente sea parecido a aquellos que no tienen a Cristo. Por eso tenemos que dar sabor, tenemos que ser sal. Y muchas veces cuando queremos ser sal, a veces tenemos oposición hasta de los mismos creyentes. O creyentes que no están bien, ¿no es cierto? Que no están siendo sal, vamos a decir, para entender mejor. Pero ¿cuántas veces cuando queremos obedecer al Señor empiezan a aparecer donde tenemos que sufrir por el Señor? Pero yo les digo una cosa,
Cuando yo sufro por el Señor, me gozo en el Señor. ¿Saben por qué? Porque estoy sufriendo como el Señor sufrió. Al Señor era el Señor. Hizo los milagros que hizo. Pero igual, ¿qué pasó? Él tuvo que sufrir. Dice, enmudeció y no abrió su boca. Y dice que el mismo pueblo que había visto los milagros que él había hecho, no creían en él, y todo el pueblo exclamó, crucifícale, crucifícale, no queremos que este reine sobre nosotros. Y cuando somos sal, vamos a tener oposición. Y a veces nos entristecemos, ¿no es cierto? Porque hay personas que se oponen y que se ponen delante nuestro, pero tenemos que ponernos gozosos, porque estamos sufriendo como el Señor sufrió. Y nosotros tenemos que ser como Cristo, estar dispuestos a pagar el precio. Y muchas veces fracasamos en nuestra vida espiritual cuando perdemos el tiempo en luchas con aquellos que tal vez se ponen frente nuestro y nos hacen oposición. Tenemos que estar contentos y gozosos y seguir adelante y esperar el tiempo de Dios. Por eso dice la palabra, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Muchas veces queremos nosotros ser exaltados. Muchas veces queremos nosotros que nos reconozcan y nos estamos equivocando. Porque nosotros tenemos que ser reconocidos por el Señor. El Señor es aquel que nos reconoce y nos pone en el lugar que tenemos que estar. Por eso, hermanos, que no fracasemos en lo que estamos haciendo para el Señor cuando el enemigo nos pone trabas. Pero las trabas también Dios las permite, porque dice que todo lo que Dios permite obra para bien. Así que no nos pongamos mal cuando hay oposición. No nos pongamos mal cuando estamos siendo sal. El Señor dijo, vosotros sois la sal de la tierra. También dice la palabra de Dios en Colosenses 4:6, dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Los creyentes sin influencia, las vidas sin relieves, las palabras vacías de contenido, son cosas totalmente inútiles y sin sabor. La sal detiene la corrupción. Los creyentes somos un freno a la corrupción del mundo. Fíjense qué responsabilidad que tenemos. Somos un freno a la corrupción del mundo. Y creo que últimamente estamos hablando de tanta corrupción, ¿no es cierto? Pero el Señor nos tiene como sal para detener la corrupción que hay en el mundo. La sal provoca sed. Los cristianos que somos sal deberíamos provocar sed de Cristo en aquellos que no le conocen. En la antigüedad, la sal se usaba para preservar los alimentos. Cuando se trasladaban en los barcos había grandes piletones donde se ponía la carne, se sazonaba con sal y se lo cubría con sal. ¿Por qué? Porque la sal preservaba. Entonces pasaban muchos días hasta que los barcos podían llegar a Europa o de Europa venían para acá. Entonces, ¿cómo se conservaban los alimentos? Se conservaban con sal. Nosotros, si somos sal, estamos deteniendo la descomposición del mundo. Entonces, la sal es antiséptica y se usaba para preservar los alimentos. El mundo sin Dios empieza a descomponerse. Los hombres quieren cambiar las leyes. La ideología de género busca cambiar todos los principios morales del mundo. Busca cambiar lo natural por lo que es contra naturaleza. Buscan destruir la familia. Buscan destruir los matrimonios. Últimamente estaba observando
y fíjense si esto es normal o no. Muchos en la actualidad se separan y hacen una fiesta para celebrar la separación. Fíjense cómo está el mundo sin Dios. Fíjense la corrupción que hay en el mundo. Y no avanzan más. ¿Saben por qué no avanzan más? Porque está la iglesia. La iglesia es un freno para que todo esto se termine de descomponer. Nosotros estamos esperando el rapto. El Señor pronto vendrá a buscar a su iglesia. Dice la palabra de Dios que vendrá hasta las nubes y seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Y estaremos siempre con el Señor. ¿Ustedes se pueden imaginar si hoy está la iglesia en el mundo que sirve de freno y pasa todo lo que está pasando a nuestro alrededor? Imagínense ustedes lo que va a ser cuando el Señor saque a su iglesia en el rapto. El mundo se termina por descomponer. Cambian las leyes, todo va a ser un desastre. Por eso, si ahora estamos afligidos por esto que está pasando en el mundo, ya sea la pandemia y todo esto que está pasando con los cambios de leyes, y quieren cambiar los jueces, y quieren cambiar un montón de cosas, y quieren votar leyes a favor del aborto y tantas otras cosas, imagínense lo que va a ser cuando la iglesia, cuando los verdaderos creyentes salimos del mundo. La sal sale y esto se termina de descomponer. Por eso, qué oportunidad para predicar el Evangelio. Las buenas nuevas de salvación para todo aquel que cree. Porque tal vez en alguna casa haya tal vez algún hijo, algún sobrino, alguna tía, alguna abuela que todavía no tiene a Cristo como Salvador. Dios es amor y quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor. Dios envió a su Hijo, Jesucristo, que era Dios mismo. Dios hecho hombre. Por eso dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El apóstol Pablo va a decir, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Y también el Señor Jesús dice, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿A quién se lo dijo el Señor? Se lo dijo a los religiosos. Conocían la ley, guardaban las cosas y las fiestas y ofrecían el cordero y todo, pero no creían en Él como el Mesías y como el Salvador. Por eso el Señor dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y ahí está la esencia del Evangelio. El Señor vino a buscar pecadores arrepentidos. Hay muchos que se consideran pecadores, pero no están dispuestos a arrepentirse de sus pecados y clamar a Cristo pidiendo perdón por sus pecados. El Señor puede perdonar en este día a aquellas personas que se humillan delante de Dios y claman al Señor diciendo, Señor, reconozco que soy pecador, quiero que me salves. Si usted así lo hace, podrá ser salvo para toda una eternidad. Pero si usted es un religioso más y no se arrepiente de los pecados, se perderá para toda una eternidad. Siempre hablamos de la bendición de aquellos que hemos aceptado a Cristo como Salvador. Tenemos vida eterna en los cielos. Dice la palabra de Dios, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Qué bendición si en esta mañana hay personas que se reconocen pecadores y se arrepienten de los pecados y aceptan a Cristo como Salvador. Pero también tenemos que decir, ¿qué pasará con aquellos que rechazan? ¿Qué pasará con aquellos que escuchan el mensaje
y no están dispuestos a arrepentirse de sus pecados y aceptar a Cristo como Salvador. La palabra de Dios dice que habrá un lugar de condenación. La palabra de Dios habla de este lugar, el lugar de infierno, el lugar de sufrimiento. Apocalipsis va a decir el lago de fuego y azufre, donde irán aquellos que rechazaron a Cristo como Salvador. Cuando yo era más joven, predicaba el Evangelio y siempre hablaba de las bendiciones del cielo y de la vida eterna, pero no hablaba de qué iba a pasar con aquellos que no creían. Claro, esto no tiene mucho marketing, ¿no es cierto? Y un pastor me dijo, me elogió primero y me dijo, predicaste muy bien, pero no dijiste qué va a pasar con aquellos que rechazan el mensaje y no están dispuestos a arrepentirse de sus pecados y aceptar a Cristo como Salvador. Desde ahí traté, cada vez que predicaba el Evangelio, de hablar de las bendiciones del cielo para los que creen, pero también empecé a decirle a las personas que si decidían no creer, si decidían no arrepentirse de sus pecados, iban a tener la condenación eterna. Por eso dice la palabra de Dios, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermanos, que el Señor les bendiga para que ustedes y yo podamos ser sal y que aquellas personas que nos rodean, esta sal que nosotros tenemos, provoque sed en ellos. ¿Para qué? Para que acepten a Cristo, para que reciban a Cristo, para que salgan de la esclavitud del pecado. Dice, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Él te quiere dar libertad y vida eterna. Así que para los hermanos, que volvamos a leer este texto y el Señor nos dice, vosotros sois la sal de la tierra. Que podamos ganar muchas almas para Cristo, que podamos dar un buen testimonio y que nuestro testimonio hable más que las palabras. Porque a veces podemos decir muchas palabras, pero si nuestro testimonio no es de acuerdo a lo que el Señor nos enseña en su palabra, no vamos a provocar sed en aquellos que no tienen a Cristo. Que el Señor nos ayude para que ustedes y yo podamos ser sal. El Señor dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Que el Señor nos bendiga. Amén.